Bueno, buenas tardes. Vamos con la segunda parte. ¿Quiénes estuvieron a la mañana? Bien, muchos. En la mañana, les cuento para los que no estuvieron, abordé lo que era la sexualidad, que era mucho más que la genitalidad. A veces tenemos un concepto equivocado de la sexualidad, solo la limitamos a lo que es la genitalidad. Y también estuvimos abordando un poco lo que eran los 5 ejes de la educación sexual integral y que me parecía muy importante poder trabajarlos con la Iglesia para poder conocer, porque creo que el conocer nos va a hacer libre, pero también en esta mañana los convocaba como iglesia, como familia, a poder tener una mirada reflexiva en relación a estos temas, ¿no? Y una de las preguntas que les hacía esta mañana a la congregación era qué íbamos a hacer con todo este trabajo, con todo este esfuerzo que desde la escuela bíblica y desde la iglesia del equipo de liderazgo se había comenzado a gestar. Si lo íbamos a cajonear o si íbamos a continuar esta tarea como adultos responsables en la educación integral de nuestros hijos. Y la educación integral de nuestros hijos implica la educación sexual. Entonces, en esta tarde, porque los convocaba a mirarnos cómo estaba nuestra propia sexualidad, cuáles habían sido las experiencias que habían marcado nuestra vida. Hablar de la sexualidad con nuestros hijos nos atraviesa y nos convoca a nuestra propia sexualidad. Y a veces venimos de generaciones en donde estos temas no se hablaban, y menos en la iglesia. Entonces los convocaba a poder mirarnos y a pensar cómo estábamos nosotros, para luego poder trabajar y hablar de estos temas. Entonces, en este tiempo, lo que yo quería es un tiempo de restauración y un tiempo de, como familias, como iglesia, equiparnos con herramientas para poder volcar en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros hermanos, herramientas que les permitan a ellos desarrollar una sexualidad sana y saludable, como está en el anhelo del corazón de Dios. Entonces, quiero que podamos pensar, ¿no? Si vamos con el power, la que sigue. Y ahí me hacía algunas preguntas, ¿no? A mí me gusta hacerme preguntas porque creo que son disparadoras las preguntas, ¿no? Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, preguntó muchas veces, ¿no? Antes de sanar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos para nosotros y para nuestros hijos en relación a la sexualidad? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para ellos? ¿Cómo queremos que ellos puedan desarrollar el conocimiento, aprendizaje, que le permita el día de mañana poder tener una sexualidad y una genitalidad responsable, ¿no? Que las decisiones, porque lo que tiene que ver con la sexualidad y lo que tiene que ver con la genitalidad son decisiones que después traen grandes consecuencias y pueden ser buenas o no pueden ser no tan buenas. Entonces es algo que nos invita a preguntarnos qué es lo que queremos, ¿no? Porque en función de eso vamos a planificar cuál va a ser nuestro plan de acción a partir de ahora. La otra pregunta es, ¿cómo queremos vivir y cómo queremos que ellos puedan vivir esa sexualidad que ha sido dada como un regalo por Dios? Porque si decimos, bueno, queremos que ellos la vivan como el regalo maravilloso que Dios le ha dado,
Hoy tenemos que tomar un compromiso. Y el primer compromiso es restaurar nuestra propia sexualidad. Todo lo que como papás, como abuelos, no podamos resolver, se los vamos a pasar como legado a ellos. Y las historias, ya sea de bendición o de maldición, van pasando de generación en generación. Cuando uno hereda una casa, si esa casa está libre de impuestos, voy a heredar una bendición. Pero si esa casa tiene deudas, lo que yo heredo viene con deuda. Y en lo que respecta a lo espiritual y en lo que respecta a la sexualidad, pasa exactamente lo mismo. Es necesario tomar un compromiso. El hogar, la familia, la iglesia, es el mejor lugar donde debemos enseñar la capacidad de autocuidado, de autodefensa frente a situaciones. Hoy en un momento de la plenaria voy a estar hablando de lo que es la pornografía, de lo que impacta en la vida de la persona y también de las consecuencias del abuso. Y buscaba la forma de representar, porque me parece que es una forma de apropiarse de lo que sucede. Y cuando pasan estas cosas en la vida de la persona, es como si yo en esta mesa de vidrio y diera un golpe. Para nuestra mente, para nuestro cerebro, para nuestro psiquismo, vivir una experiencia negativa sexual, estar inmerso en la pornografía implica esto, un golpe y hay un quebrantamiento. Hay vidrios, algunos caen, otros quedan medio agarrados, pero la persona queda quebrantada. Y hoy el Señor nos está invitando, porque solamente la sanidad de Él puede traer a nuestras vidas una restauración. Para mí, sí, para mí, pero para los que vienen detrás de mí. Para mí y para los que vienen detrás de mí. Y es un compromiso. Es un compromiso y una responsabilidad que debemos tomar. ¿Saben? Cuando yo veía a los chicos cantar esa canción y aprender y desarrollar esta capacidad de decir no, de poner un límite, esto tiene un impacto en la vida de ellos. Estamos previniendo que tengan que hacer el mismo proceso que tal vez nosotros hicimos o todavía está pendiente de hacer, ¿no? Y esto es maravilloso. Lo que pasa que también hay una parte nuestra y yo lo sigo convocando y me sigo convocando como adulto en esta tarea de yo puedo enseñar a ellos a que a partir de ahora digan que no. Pero yo también debo sanar todo mi entorno, debo sanar todo mi hogar, debo dejar que en mi hogar, como cantamos, gobierne el Señor. Pero si hay cosas sin sanar, están todavía en manos del enemigo. Si hay heridas que cicatrizar, todavía hay un gobierno que lo tiene el enemigo. Si hay videos, si hay imágenes, si hay situaciones incorrectas en mi vida, el gobierno de Dios no se puede instalar en nuestro hogar hasta que no hagamos retroceder las tinieblas. Porque donde hay tinieblas no puede haber luz. Y para que haya la luz yo debo tomar una decisión. Y esta mañana, para los que no estuvieron, yo citaba Deuteronomio 30:19, donde dice el Señor que Él pone de testigos a los cielos y a la tierra, que pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú, ¿para nosotros o qué más dice? ¿Es solamente para nosotros o para quién más?
para nuestra descendencia. Para nuestra descendencia. La familia, el hogar, la iglesia es el lugar donde se debe favorecer la enseñanza y el aprendizaje de actitudes y de conductas saludables que permitan vivir en una sociedad pacífica con pautas de respeto mutuo. Ahora yo les pregunto, si yo soy un adulto que estoy inconsciente o conscientemente ingresando a través de mi dispositivo videos que mis hijos no podrían ver, ¿estoy eligiendo por la vida? ¿Estoy eligiendo por la muerte? ¿Estoy abriendo un espacio saludable en mi hogar? En Deuteronomio 6, del 5 al 7 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán sobre nuestro corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Es tiempo de ser diligentes enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios, pero también viviendo nosotros la palabra de Dios. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vamos a la otra. Y podemos mencionar 5 principios que podemos desarrollar en nuestra familia. El primero es reconocer que nuestros hijos son una bendición del Señor. En el Salmo 127, del 3 al 5, dice: los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Los hijos pertenecen a Dios, no pertenecen al Estado o al país, ni siquiera a los padres. Dios nos lo ha confiado para criarlos para Él. Los estamos criando y educando para Él. Como les decía esta mañana, todas estas leyes que han salido, y hoy lo compartía con alguien que hablaba, han salido porque los peores flagelos que pasaban en la niñez no pasaban en el club, pasaban dentro de los hogares, pasaban en nuestros hogares. Entonces necesitamos empezar a mirar, como le decimos a los chicos, te estoy mirando. Necesitamos empezar a observar quiénes concurren a nuestro hogar, con quiénes vivimos. Todo el consumo de pornografía que hay permanentemente circulando está desvirtuando mucho nuestro deseo. Y hay 2 cosas con las que el enemigo se ha metido en la sociedad, que es la violencia descontrolada que hay, porque la violencia la vemos en las escuelas, a veces la vemos acá adentro también, la vemos manejando, la vemos en la calle. No, la violencia no solamente es un patrimonio de cuando un ladrón te roba. La violencia está cuando vas a pagar un impuesto y te tratan mal, o vos lo tratás mal. La violencia está en todos lados. Son 2 áreas en donde el enemigo ha entrado en la sociedad, a empezar a correr límites que hace años atrás no estaban corridos. Entonces, cada vez las cosas se van naturalizando más.
Y eso es lo que no podemos permitir. El segundo principio es: sea un buen ejemplo para ellos. Sea un buen ejemplo para ellos. Y vuelvo a decirles y a preguntarnos, ¿estamos siendo un buen ejemplo? Saben que la semana pasada ministraba una persona que había sido abusada por su papá. Y ella no lo quería contar y al final, bueno, termina contándolo porque era lo que ella necesitaba hacer a su hermana, ¿no? No a todo el mundo, sino a su hermana. Y me dio mucha tristeza porque la gente livianamente dice: yo lo perdoné. Pero en sus palabras, personas cristianas, en su palabra decía: yo lo perdoné. Pero si está ardiendo en el infierno, la verdad que no me preocupo. Y fue muy duro y muy triste escuchar eso. Y yo la convocaba a ella a pensar qué le está pasando a sus sobrinos. Porque eso se ve en la manera de hablar, eso se ve en nuestro rostro, la amargura de no poder perdonar. Y no estoy hablando de volver a restablecer el vínculo con la persona que te abusó. Estoy hablando de perdonar. Se te nota en la cara la amargura. Te terminás enfermando. El otro día atendí a una persona y me dice: me duele todo el cuerpo porque no has perdonado el abuso. Mi cuerpo está llorando porque no perdonaste ese abuso. Y en este ambiente están viviendo nuestros niños. En este ambiente están viviendo nuestros adolescentes. La gente se enferma porque no puede perdonar. O la gente se enferma porque ha entendido mal el perdón, porque tal vez lo hemos enseñado mal el perdón. ¿Qué ejemplo estamos siendo para nuestros hijos? En Proverbios 6, 20, 23 dice: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara y la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. A veces como papás decimos, escribimos con la mano y borramos con el codo. Y ¿saben qué? Los chicos de hoy no son lo que éramos nosotros. Los chicos de hoy se dan cuenta cuando realmente perdonan. Porque el perfume que emana nuestro hablar habla del perdón. Es innegable que los niños aprenden lo que viven en casa. Si viven con crítica y hostilidad, aprenderán a pelear y a condenar. Si viven con lástima, aprenderán a compadecerse a sí mismos. Si viven con celos, aprenderán qué es la envidia. Y si viven con vergüenza, aprenderán a sentirse culpables. Y hoy veíamos que uno de los ejes era la afectividad. Era el mundo emocional. ¿Es este el mundo emocional que hoy tenemos en el hogar? Los celos, la envidia, la falta de perdón, la amargura, la hostilidad. Porque esto es educación sexual. Si en cambio los niños viven en tolerancia y estímulo, aprenderán a ser pacientes y confiados. Si viven en aprobación y aceptación, aprenderán a quererse y a valorarse a ellos y a valorar a los demás. Si viven con reconocimiento, aprenderán a tener un objetivo. Si aprenden a compartir, serán personas generosas.
Y si los niños viven en un ambiente espiritual, aprenderán a amar a Dios. El tercer punto es, enséñales de manera constante la palabra. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Invierte tiempo en leer juntos la palabra, en ver un devocional, en ver una prédica. Invierte tiempo, no lo estás perdiendo, lo estás invirtiendo. Hacelo de una manera sistemática, porque sistemáticamente el mundo mete otras cosas a la cabeza de nuestros hijos. Sistemáticamente el mundo se encarga de meterle cosas en la cabeza a nuestros hijos que no tienen que ver con el diseño de Dios. No es una vez al mes, es sistemáticamente. Si queremos hacer retroceder el mundo de las tinieblas, de la vida de nuestros hijos, de nuestros hogares, de nuestros corazones, tenés que alimentarlo y nutrirlo con la palabra de Dios. Haga de su casa un verdadero hogar. Debemos convertir nuestro hogar en un mundo de amor. Tiene que ser un lugar donde los chicos quieran volver, no donde los chicos eviten volver. Tiene que ser un lugar donde ellos anhelen volver a casa cada tarde, cada mañana, cada noche. Un lugar donde ellos se sientan validados, afirmados, donde ellos sientan que su existencia es importante. Porque así lo piensa nuestro Padre Celestial cuando nos mira a nosotros. Eres mi hijo amado, eres mi hija amada en quien yo me complazco. Cuando nosotros miramos a nuestros hijos, ¿podemos decir lo mismo? No otorguemos permisos para decir algunas cosas que después generan grandes huecos en el corazón de nuestros hijos. No nos permitamos cruzar nosotros, a lo mejor no con un golpe, pero sí con una palabra, cosas que van a hacer añicos su corazón, añicos su estima, añicos su confianza, añicos su seguridad. No nos permitamos decir esas cosas. Dios nos dio la capacidad de primero pensar. Y ¿saben qué? El semáforo que los chicos usaban, yo lo uso mucho para decir que ante un enojo hay que parar en la luz roja, en la luz amarilla hay que pensar lo que voy a decir o lo que voy a hacer. Y recién en el verde, cuando estoy más tranquila, puedo hablar o puedo actuar. Fiscalice lo que aprenden sus hijos. En Mateo 24:43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Estamos dormidos. Despertémonos, estamos dormidos. Hemos perdido ya demasiado tiempo en la educación de nuestros hijos. Y cuando hablo de educación, no hablo solamente de si saben sumar, restar, cuáles son los valores que ellos tienen, los que les enseñamos nosotros o los que le enseña el mundo. Llévate eso, ¿cuál es el problema? ¿Quién se va a dar cuenta si te llevas eso? Nadie. ¿Para qué vas a perdonar si, mirá, te siguen tomando el pelo?
Estas cosas circulan diariamente en la vida de nuestros hijos. Debemos preguntarnos qué aprenden en casa, qué aprenden en la escuela, qué ven por internet, con quiénes se relacionan. Vamos a la otra. Nuestra mente está permanentemente bombardeada con artillería pesada del sexo. Nuestra mente también, no solamente la de los chicos, nuestra mente también. Y esto se convierte, nuestra mente, en un depósito de basura. Bueno, pero ¿y qué hacemos entonces? Bueno, vamos a esto, práctico, sencillo. Filtrar lo que nos llega. Debemos empezar a filtrar lo que nos llega. Debemos poder darnos tiempo para filtrar lo que llega a nosotros y lo que llega a ellos. Edificar en ellos convicciones y valores que les sirvan como brújula en la vida. No me voy a llevar eso. Porque el valor que me enseñó mamá, papá en la iglesia, mis abuelos, es mucho más fuerte que el placer de sacarle algo a mi compañero. Es tiempo de valorar nuestra familia. Dios y la familia son lo más importante que tenemos. Es tiempo de fortalecer esos vínculos en amor. Vamos a la otra. Brinde tiempo de verdad. Brinde tiempo de verdad. Mire, todos tenemos un tanquecito de amor dentro nuestro. Cuando somos niños, ese tanquecito lo llenan nuestros padres. Cuando somos adultos, ese tanquecito, si estamos casados, lo llena el esposo o la esposa. Y cada uno tiene su lenguaje de amor. Cada uno llena ese tanquecito de una manera diferente. Es tiempo de conocer cómo podemos llenar ese tanquecito de amor de nuestros hijos. Porque es un peligro enviar a los chicos al mundo con todo lo que hoy ofrece, llenar ese tanquecito con lo incorrecto. Tanquecito que ofrece mucho placer inmediato a un alto costo. Droga, relaciones incorrectas, amores incorrectos. Yo siempre le digo a los papás, cuando tenés una hija, tómate tiempo para poner una vara alta, porque tu hija va a elegir un hombre conforme al papá que tuvo. ¿La estás haciendo sentirlo mejor? ¿Le estás haciendo sentir que realmente es una piedra preciosa? ¿Estás levantando la vara para que no salga al mundo a buscar cualquier cosa? ¿O la estás enviando al mundo carente para que cualquier que le dé un poquitito así de cariño se tire en los brazos? ¿Cómo estamos largando nuestros hijos al mundo? Confiados, seguros, afirmados, validados, sabiendo quiénes son ellos en Dios, quién le has dado la identidad a ellos. Así los estamos enviando porque al mundo van a salir, no lo podemos evitar. El tema es cómo están saliendo. ¿Se sienten importantes? ¿Se sienten valiosos? ¿Saben que tienen dones y talentos que se los dio Dios y que nada ni nadie se los puede arrebatar? ¿Saben eso nuestros hijos? Porque eso es educación sexual. Eso es educación sexual. Escuche atentamente a sus hijos sin interrupciones.
haga preguntas que le permitan ministrar el corazón y saber qué tienen guardado, cuáles son sus dudas, cuáles son sus temores, cuáles son sus inquietudes. Aprendamos a llegar al corazón de nuestros hijos. Y tal vez me digas, pero conmigo no fueron así. Qué pena, conmigo tampoco lo fueron. Pero uno en la vida tiene que aprender. ¿Vas a seguir repitiendo la misma historia? ¿Vas a seguir dándole la plataforma para que vuelvan a cometer los mismos errores porque a nosotros no nos dieron amor, cariño, escucha, palabras de afirmación? ¿O vas a cambiar y vas a decir, vale la pena cambiar? El tiempo que no inviertas en lo bueno, lo vas a tener que invertir en lo malo. No tengo tiempo hoy. Bueno, en algún momento vas a tener tiempo para tener que llevarlo a un centro de rehabilitación. En el mejor de los casos. Anticípese a las necesidades de la familia. Hay una gran orfandad. Hay una gran orfandad en la calle. Cuando le decía que hace 15 días estuvimos en el Chaco, los chicos realmente lloraban y les decíamos a los chicos, trabajamos el bullying, tienen que portarse bien, tienen que respetarse, tienen que quererse, todas las cosas que les habíamos enseñado. Pero en un momento el Señor me dice, toma el lugar de cada papá y de cada mamá y pedíles perdón. Porque esa violencia que ellos vienen a ejercer en la casa, en la escuela, es la violencia que ven en la casa. Y a veces esa violencia no tiene que ver con un golpe, tiene que ver con descuidos, con abandonos aún estando en el mismo hogar, tiene que ver con silencios. El silencio como violencia es la peor de las violencias, es la violencia más denigrante. Y no estoy hablando cuando te quedas en silencio para evitar una discusión. Te estoy hablando de que a veces como papá renegamos y decimos, mi hijo hace varios días que no me habla, pero yo me pregunto si no lo aprendió, porque en algún momento nosotros hicimos lo mismo. Y generar los silencios es la violencia más primitiva que podemos tener. ¿Saben por qué? Porque cuando viene alguien y te insulta, te está validando, no está bien, pero te está diciendo existís, porque por lo menos te estoy mirando a la cara y te estoy insultando. Pero cuando hay silencio, cuando hay indiferencia, ¿saben cuál es el mensaje? Para mí no existís. Y te lleva a lo peor de lo peor. A lo peor de lo peor. Yo digo, ¿dónde lo aprendimos? Porque nuestro Padre Celestial nunca nos trató así. Tal vez lo aprendimos de nuestros padres naturales. Es tiempo de dejar modales de nuestros padres naturales. Es tiempo de dejar modales y actitudes y patrones de nuestros padres naturales. No nos sirvieron, los bendecimos. Fue el vehículo que el Señor utilizó para estar en esta tierra. Pero ya no se puede seguir repitiendo los mismos patrones. Reconozca las virtudes de su hijo. El Señor te ha regalado una familia. Él te la dio. Vos tenés que aprender a amarla, a cuidarla, a valorarla y a darle la atención que merece. Bueno, él ya sabe que lo quiere. No, decíselo. Pero si ya sabe, decíselo.
¿Cuál es el problema de volver a decírselo? ¿Por qué somos tan escasos expresando el amor? Porque una cosa es el amor y otra cosa es la expresión de ese amor. Y todos necesitamos que nos expresen amor. Todos necesitamos sentirnos amados. ¿Por qué somos tan escasos? Por ahí andamos con la vida como los que tienen auto y tienen equipo a gas, permanentemente con la chicharra, pi, 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 pi. Siempre escaso el amor, siempre escaso. ¿Por qué? Si el Señor a nosotros no nos bendice con bendiciones que sobreabundan, ¿nos merecemos nosotras todas las bendiciones que el Señor nos da? No. Trabajar la sexualidad es trabajar en la nutrición emocional. Vamos a la otra. Debemos aprender a nutrir emocionalmente a nuestros hijos. Cuando hay carencias, cuando hay vacíos, se buscan atajos para poder lidiar con el dolor que generan los vacíos que a veces nosotros generamos. Y esto es educación sexual. Es fundamental que ellos puedan ser bañados en amor, sostenidos en aceptación y cuidados. A mí hay un versículo que marcó mucho mi vida, porque era lo que necesitaba para sanar, y es Jeremías 31. Cuando dice, hace mucho, mucho tiempo me aparecí ante ellos y les dije, pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel, por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte, volverás a danzar alegremente a ritmo de panderas. El Señor nos ama con amor eterno. El Señor nos acepta tal cual somos, porque Él dice, Él no acepta el pecado, pero sí recibe al pecador. Pero además, estamos sostenidos y esculpidos en sus manos. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. No lo tuvimos de nuestros padres naturales, hoy lo está dando Cristo para que nosotros seamos ese Jesús con piel, seamos ese papá Dios acá en la tierra. Hay mucha gente en la dificultad de ver a papá Dios porque está interrumpida y está boicoteada por la imagen de papá que tuvo. A lo mejor un papá abandónico, un papá que despreció, un papá que estuvo pero no estuvo. Y así lo vemos a papá Dios. Y necesitamos limpiar eso. Y no podemos pasarle eso a nuestros hijos. Debemos acercarnos a esa perfección del papá celestial. Puede haber déficit de amor. Entonces faltan las 3 vitaminas necesarias para un crecimiento saludable. El amor, la aceptación y la aprobación. Cuando una persona es amada, recibe aprobación y aceptación y desarrolla un sistema de defensas, un sistema emocional, un sistema inmunológico que le permite hacer frente a las diferentes situaciones de la vida. Pero sobre todo, ¿saben qué? Estabiliza su mundo emocional. Y es otra de las tareas pendientes que tenemos como papá y como iglesia. El mundo emocional entorpece el cumplimiento del propósito del Señor. Porque no es casualidad
que todas nuestras emociones negativas encontramos el antídoto en el fruto del Espíritu Santo. Ante la ansiedad y el temor, la fe, la confianza en el Señor, la tristeza, el gozo, los enojos, la paciencia, el perdón, todo lo encontramos en el Señor. El tema es que no lo estamos buscando. No estar bien nutridos emocionalmente los incapacita para amar y para ser amado. Incapacita en el desarrollo de la identidad, de saber quiénes son. Se crece con un déficit insano emocionalmente, deformando la percepción, y es como crecer con un DNI alterado. Escuchen, faltan estas vitaminas y hay un déficit de identidad. Es como crecer con un DNI alterado. Muchos de nosotros hemos sufrido rechazo y eso ha traído mucha inseguridad, mucha desconfianza y estamos siendo esclavos y mendigos emocionales. Y uno de los ejes de la educación sexual es la afectividad. Todos necesitamos del amor verdadero. El camino a la libertad de las heridas emocionales está en estrecha relación con el amor. Vamos a la que sigue. La vía del amor es el camino que Dios nos muestra para ser sanado en nuestras heridas emocionales. Aprender a amar con ese amor ágape que nos ama el Señor. Perdonar a los que nos han ofendido. Soltar perdón a los que te han herido para poder ser libre. Y pedir perdón porque nosotros también hemos herido a los demás. El perdón es una calle de doble sentido. Nos han herido, pero nosotros también hemos herido. Pero a veces nos quedamos ahí, en esa zona de confort, en la zona de victimización, pensando que todo me pasó a mí. Y esto pasa mucho en las situaciones que hemos vivido de abuso. Y una de las grandes preguntas es, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó eso? ¿Dónde estaba Dios? Y aunque estemos hoy acá y vengamos a la iglesia, a veces guardamos un gran enojo porque no entendemos dónde estaba Dios cuando nos pasó ese abuso. Y Dios estaba en el lugar de siempre, porque eso que te sucedió es porque el Señor nos dio a cada uno de nosotros el libre albedrío. Y esa persona que te abusó decidió mal. Decidió mal, hizo esto en tu vida, te quebró. Y vos me podrás decir, bueno, ¿y cómo salgo de esto? ¿Saben qué? El Señor, la promesa que nos da es que Él puede transformar ese dolor en sanidad. Él puede transformar en bendición. Y vos tal vez me digas, no, pero ¿cómo puede? Sí, puede ser. Pero para recibir esa sanidad necesitas empezar a soltar perdón. Necesitas empezar a dejar a los pies de la cruz esos recuerdos, esas imágenes que suben y suben y suben a tu memoria. El Señor no nos prometió que no íbamos a tener aflicción ni dolor. Nos prometió que en Él íbamos a tener la salida. ¿Y saben dónde está la salida? Primero en nuestra decisión. ¿Querés seguir siendo esclava de ese dolor? ¿Querés seguir siendo esclavo de la pornografía?
¿O querés darle la oportunidad al Señor de que te sane? Va a ser un proceso. Hoy podés hacer el primer paso. Va a ser un proceso. Pero vas a liberarte vos y vas a liberar a tu familia y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Hoy el Señor te está invitando a eso. En Jeremías 15, 18, Jeremías se queja y le dice: ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Y el Señor le contestó: yo soy el Dios de Israel. Él sigue siendo el Dios sobre esa adicción a la pornografía. Él sigue siendo Dios sobre esos recuerdos dolorosos que te perturban. Él sigue siendo Dios. Yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor. Tienes que dejar en la presencia del Señor ese dolor. Y podrás de nuevo servirme si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena. Entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Yo haré que seas para este pueblo como un fuerte muro de bronce. Los malvados pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estaré contigo para librarte de su poder. Y a veces esos malvados son las imágenes que vuelven a subir, son los recuerdos. Te aferraste a ese dolor y te aferraste a esa adicción como si fuera un trofeo en tu vida, pero está trayendo maldición a tu vida, no está trayendo bendición. Hoy el Señor vuelve a decir: pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues tú. Y cuando leía el tema de la gracia, porque es con el tema que quiero terminar, vamos a la que sigue. Dice en 1 de Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Cuando leía este tema de la gracia, me acordaba de algunas historias de Jesús, donde la mujer con el flujo de sangre corrió para ser sanada. Los amigos del paralítico rompieron el techo para buscar la sanidad. Y hoy yo te pregunto, ¿vamos a correr al Señor para encontrar esa sanidad? Tal vez yo hoy te traje estas dos cosas, pero tal vez en tu corazón hay otras. No importa, esto es un tema tuyo con el Señor, tuyo con el Espíritu Santo. Y eso es la gracia. Acuden a nosotros también como iglesias desesperados. Usamos mucho la palabra gracia de Dios. Y la palabra de gracia contiene la esencia del Evangelio. Pero a veces dentro de la iglesia, la gracia que encontramos es escasa y no es la que dice el Señor, que derramó sobre nosotros con abundancia. Y si hay abundancia, es que debemos desparramar, debemos caminar y debemos entrar a salpicar gracia. Pero yo no estoy segura de que a mí me pase esto. El escritor Stephen Brown, él dice que observa que un veterinario puede aprender muchas cosas de un desconocido que es dueño de un perro, tan solo observando a su perro. Entonces la pregunta es, vamos a la otra.
¿Qué aprende el mundo acerca de Dios cuando nos observa a nosotros, sus seguidores acá en la tierra? Las raíces de la palabra gracia en griego, hay un verbo que significa me regocijo y estoy contento. Pero hoy yo creo que en vez del gozo y la alegría, en nosotros el mundo está viendo mucho juicio y mucha moralidad. Y el mayor problema emocional entre los cristianos, entre nosotros, es no saber comprender, recibir y vivir en la gracia y en el perdón de Dios. Y como yo no puedo recibir, tampoco la doy para con el otro, tampoco la doy para con mi prójimo. Tanto el mundo como nosotros podemos sanar enfermos, podemos dar de comer, podemos tener comedores, merenderos, enseñar educación sexual. Todos pueden hacer todo. Ahora, lo único que nos diferencia con el mundo es la gracia de Dios. Es su gracia. ¿A qué otro lugar podría ir el mundo a buscar la gracia? ¿A qué otro lugar podría ir el mundo a buscar la gracia? Si no es acá. Pasa. Quiero cerrar con una historia que se llama El joven, el maestro y el joyero. Un joven acudió a un reconocido sabio en busca de ayuda. Maestro, me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que las personas me valoren más? El maestro, totalmente absorto en su trabajo, le contestó: «Cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mis problemas. Si colaboras conmigo, yo podría solucionar esta situación con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar». «Con mucho gusto», respondió el joven, al tiempo que se sentía nuevamente desvalorizado, ya que sus necesidades siempre eran postergadas. El maestro se quitó el anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y se lo dio al muchacho y agregó: «Toma el caballo, cabalga hasta el mercado. Tengo una deuda muy grande y debo vender este anillo para pagarla. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro». El joven tomó el anillo, partió y apenas llegó al mercado más cercano empezó a ofrecerlo. Y los comerciantes lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que él pretendía. Cuando el joven mencionaba que quería una moneda de oro, algunos se reían, otros meneaban la cabeza, hasta que alguien le ofreció una moneda de plata. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a todas las personas en el mercado y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. «Maestro, lo siento, no es posible obtener lo que me pidió. Quizás podría conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que pueda engañar a nadie respecto del precio del anillo». «Qué importante lo que dijiste», le dijo el sabio sonriendo. «Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar tu caballo y ve al joyero. ¿Quién mejor que él para saber cuál es el valor?
Pregúntale cuánto te da por él. No importa lo que te ofrezca, no se lo vendas, vuelve con el anillo. El joyero examinó el anillo a la luz de candil, lo miró con su lupa, lo pesó y le dijo, dile al maestro que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro. Si me lo dejara un tiempo, podríamos obtener hasta 70 monedas de oro. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, le dijo el maestro. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto se volvió a poner su anillo. ¿Qué hacen nuestros hijos preguntándole a personas incorrectas cuál es el valor, teniéndonos a nosotros, siendo los representantes de Dios acá en la tierra? ¿A quién le están preguntando a nuestros hijos cuál es su valor? Tal vez se lo pregunten porque nosotros no se lo decimos. Me gustaría que, si me acompaña el grupo de alabanza, podamos tomarnos un tiempo. Yo sé que ha sido mucho material, muchas preguntas, muchas cosas para pensar, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Con cada uno el Señor quiere hacer algo especial. Con cada uno el Señor quiere sanarte, quiere abrazarte. Quiere decirte cuánto vales. Sanados para sanar. Restaurados para restaurar. Amados para amar. Bendecidos para bendecir. Padre, en esta hora, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido venir a tu presencia y porque sé que tú vas a seguir ministrando y porque es tiempo de venir a